vamos a empezar primero platicando un poquito sobre SolidWorks, sobre el portafolio general y nuestro objetivo, ¿no? Que en realidad nuestro objetivo es optimizar los procesos de diseño y de desarrollo de sus proyectos o productos. ¿Cómo hacemos esto? A través de nuestro portafolio de soluciones buscamos paralelizar las tareas que normalmente en un proceso de desarrollo vienen seriadas. Al tener una plataforma unificada, integral, que abarca desde diseño conceptual, diseño mecánico, diseño eléctrico, validación, administración y comunicación técnica, podemos tener a todas las disciplinas que se desarrollan alrededor de nuestros procesos perfectamente sincronizadas y trabajando en paralelo para lograr un ahorro de tiempo significativo a la hora de desarrollar mi producto. A través de también estas soluciones tenemos la posibilidad de tomar decisiones más temprano en el ciclo de desarrollo de nuestros productos, lo cual implica menor costo asociado a todos los cambios que vaya tomando nuestro proyecto. Hoy vamos a hablar de SolidWorks tanto en diseño como en simulación. ¿Y qué puedo hacer a través de nuestras soluciones de simulación? ¿Qué puedo yo predecir? Normalmente puedo responder cualquiera de estas preguntas, como cuánto resiste mi producto, cuál es el mejor material para fabricarlo, no solo en términos de desempeño, sino en términos tal vez también de manufacturabilidad y productividad. ¿Cuánto material de este también necesito para que funcione correctamente? Y cuando hablamos de piezas de plástico, y en este caso vamos a hablar de piezas de plástico que están producidas con el método más común de producción actualmente utilizado, ¿no?, para plástico, que es la inyección, también podemos responder la interrogante de si puedo producir este producto o este diseño utilizando un proceso de inyección de plástico y un molde. Porque muchas veces las limitantes van a estar dentro de nuestro diseño para poder utilizar o no un molde de inyección. Entonces vamos a ayudarlos ahorita a descubrir algunas de estas limitantes y a tomar mejores decisiones de diseño cuando queremos inyectar. Entonces lo que nosotros intentamos a través de la solución de SolidWorks Plastics junto con SolidWorks en su modalidad de CAD es darles a ustedes mayor visibilidad sobre si su diseño va a poder o no ser inyectado en un molde de plástico. Para que a la hora de colaborar, ya sea con este tercero o con un área interna, ustedes se aseguren de que esta propuesta de diseño que ustedes están presentando es completamente manufacturable. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre este proceso de inyección del molde. Entonces, hablamos de que son 4 etapas principales. Una vez que ya tengo mi molde, lo primero que hago es cerrarlo e inyectar el plástico. ¿Okay? Este proceso normalmente, dependiendo de cuánto plástico es y las dimensiones de la pieza, puede tardar desde 1 segundo hasta 20, 30, 40 segundos en lo que se llena toda la cavidad completa. Normalmente este proceso de plástico, de inyección del plástico, se hace a través de una o más bien de múltiples entradas o gates, ¿okay?, para garantizar la homogeneidad de la inyección. Una vez que se inyecta todo el plástico y se llena toda la cavidad, el siguiente paso es mantener la presión. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos una máquina extrusora que tal vez por ahí está inyectando a través de un tornillo este plástico fundido, y una vez que llenamos la cavidad, lo que queremos es que la máquina mantenga la presión. ¿Okay? Esto nos va a permitir evitar que la pieza se encoja una vez que se empieza a enfriar. A esta etapa se le llama la etapa de empaquetamiento. Una vez que se termina esta etapa de empaquetamiento, que normalmente durará algunos segundos, en lo que se establece el material dentro de la cavidad, pasamos a la etapa de enfriamiento. Y para esto vamos a utilizar normalmente canales por los que hacemos circular de manera continua un líquido refrigerante, y esto nos permite acelerar el enfriamiento de la pieza o las piezas, porque normalmente vamos a buscar optimizar
el espacio de nuestro molde y vamos a buscar inyectar más de una pieza a la vez. Una vez que alcanzamos un cierto punto de enfriamiento y de solidificación del plástico, entonces lo que sigue es abrir el molde, expulsar el producto y repetir el proceso. ¿Okay? Es un proceso muy rápido, muy rápido, y por eso la mayoría de los productos de plástico se producen así, porque en un día puedo producir miles de piezas. Entonces, vamos a ver algunos de los problemas derivados de uno de dos factores, o de un mal diseño de mi pieza, o de una mala operación de mi molde de inyección. Entonces, estos son algunos de los problemas más comunes que nos vamos a encontrar a la hora de inyectar una pieza de plástico. El primero que ven a la izquierda es una falla de llenado, o tiro corto, como la llamamos. Esta se puede producir por distintos factores y al ratito vamos a platicarlos, pero esta normalmente es una de las más comunes, es una de las fallas más comunes. Y por supuesto tiene que ser corregida inmediatamente porque esto es un producto completamente defectuoso. Lo que ven en la segunda imagen es otro error o otra falla o defecto de producción, que son líneas de flujo. ¿Okay? Esto normalmente las queremos evitar cuando queremos controlar la estética del producto que estamos manufacturando. En este caso la inyección fue correcta, al parecer. Se inyectó más o menos toda la cavidad, pero alcanzamos a ver estas líneas de flujo del molde. ¿Okay? Eso normalmente va a ser un defecto que queremos evitar, sobre todo en un producto de consumo. Y ahora vamos a platicar también sobre factores que producen este tipo de error. Otro error muy común son estos hundimientos o rechupes, como los llamamos, ¿okay? Que normalmente están asociados a un mal proceso de enfriamiento del molde. ¿Okay? Entonces todos estos y hay muchos otros problemas que van a estar derivados de un mal proceso de inyección de molde o de un mal diseño de la pieza, los podemos evitar si desde una etapa temprana en el desarrollo de mi producto tengo la oportunidad de validar primero mi diseño y después mi proceso de inyección de moldes. Y eso es lo que justamente vamos a hacer, que vamos a aprender a hacer hoy a través de SolidWorks y SolidWorks Plastics. Entonces, este SolidWorks Plastics es un módulo adicional a SolidWorks que se puede adjuntar a cualquier licencia de diseño, ya sea que sea estándar, profesional o premium. Y en su versión más básica, que es SolidWorks Plastic Standard, te permite llevar a cabo algunos de las siguientes validaciones. Primero, predecir de entrada si tu diseño es adecuado o no para un proceso de inyección. E incluso te va a dar recomendaciones sobre qué modificar en caso de que no cumpla. Te va a ayudar también a determinar cuál es el mejor material para inyectar este producto. También te va a ayudar a determinar si por las características tanto de tu diseño como de tu material que estás usando, vamos a cumplir con las condiciones operativas de tus máquinas de inyección de plástico. También me va a ayudar a evitar defectos costosos mucho antes de haber producido el molde. Y algo que hay que tomar en cuenta siempre es que el desarrollo físico ya de un molde normalmente es muy costoso. Vamos a tener moldes que van desde los $40,000 y que llegan fácilmente al $1,000,000. Entonces, imagínense desarrollar uno de estos moldes carísimo para que aparte tenga un montón de defectos asociados en su producción. Entonces, a través de SolidWorks Plastics podemos simular un proceso simple de llenado de inyección de plástico. Entonces, vamos a simular desde problemitas simples como tiro corto, determinar en dónde se forman las líneas de soldadura, que ahora más adelante vamos a platicar qué es eso, las líneas de soldadura. Determinar dónde sería la formación de burbujas, que se imaginaran, bueno, la cavidad al principio pues está vacía, pero tiene aire adentro, ¿no? Y cuando inyecto el plástico, ese aire se tiene que ir a algún lugar. El software nos ayuda a apreciar hacia dónde se va a ir para nosotros diseñar las ventilaciones adecuadas para que se escape ese aire y no produzca defectos por burbujas. Y también nos permite simular
la inyección a través de múltiples entradas, que es lo más común, no tener una sola entrada de inyección. Entonces, vamos a empezar a trabajar con un producto, ¿ok? Entonces, lo que tenemos aquí, lo que están viendo ahora en pantalla, es un producto desarrollado con SolidWorks, es una prótesis mecatrónica para un brazo, y como pueden ver todo este casing sirve para guardar el motor y el sistema de baterías, ¿okay? de esta prótesis. Y nos vamos a centrar en este botón, que es la piecita que está hasta arriba, es el botón que se encarga, es el botón eyector. ¿Okay? Se encarga de que una vez que lo aprieto, puedo sacar el módulo completo de las baterías de este sistema para reemplazarlas. Y como se imaginan, pues obviamente, si quiero hacer 10.000 de estas piezas, pues la forma más eficiente es a través de un proceso de inyección de plástico. Entonces vamos a ver cómo hacemos este proceso en SolidWorks. ¿Okay? Entonces, lo que tienen acá es SolidWorks 2017 en el SP2, con el Service Pack 2. Y aquí tenemos la pieza, ¿no? Es un botoncito que está muy simple, tiene que cumplir con ciertas características estructurales, porque obviamente pues, esto queremos que nos dure toda la vida, ¿no? Y si estamos cambiando de manera continua, se cambia o se recarga normalmente este módulo de baterías cada día y medio, pues se imaginan que este botón se utiliza mucho. Entonces, de entrada tiene que cumplir con ciertos requisitos estructurales que ya sabemos en este caso que los cumple. Pero lo que queremos averiguar es si lo podemos manufacturar a través de un proceso de inyección de plástico. Y además, tengo la nueva misión de aligerar este botón para ver si nos podemos ahorrar un poco de dinero en el proceso de manufactura. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es correr SolidWorks Plastics, que es un add-in. Eso significa que está perfectamente embedido dentro de SolidWorks. Y vamos a ver cómo se podría manufacturar esto. Para yo poder correr una simulación de inyección de un componente, en realidad necesito únicamente de tres cosas. Primero, de una malla, ¿ok? Entonces puede ser una malla sólida o una malla tipo shell o bidimensional, que en este caso es la que tenemos. Definir el material, ¿ok? Y sus propiedades. Entonces vamos aquí a abrir nuestra base de datos. Y una vez que ustedes tienen SolidWorks Plastics, tienen acceso a esta enorme base de datos de materiales y de polímeros que está disponible para que lo utilicen ustedes. Y esta base de datos cuenta con toda la información relevante para el proceso de inyección de plásticos de cada uno de estos materiales. Para este producto seleccionamos ABS, que es un material pues, muy utilizado. Una vez que lo seleccionamos, tenemos nosotros simplemente que definir o proponer una zona de inyección. En este caso, mi inyección la estoy proponiendo aquí. Normalmente queremos inyectar el plástico en una zona que no sea muy delgada. ¿Okay? Entonces, por eso es que seleccioné esta cara de acá. También el software te puede hacer una recomendación, ¿ok? De dónde pudieras empezar a evaluar, poner tu punto de inyección. En este caso yo la propuse. Una vez que tenemos eso, estamos listos para correr la simulación de llenado. Y entonces, como les decía, esta pieza ya estaba hecha, ya es para el modelo de producción. Vamos a ver cómo es que funciona su proceso de llenado. ¿Okay? Entonces, vamos a los resultados y vamos a animar de entrada el proceso de llenado. ¿Okay? Podemos ver que el llenado se hace de manera uniforme, se hace completo, lo que significa que evitamos ese primer problema del cual estábamos hablando, que es tiro corto, significa que no se llenó la cavidad por completo. El software nos predice cuánto tiempo va a durar este proceso, esta primera etapa, que es la de llenado. Vamos acá al final. Nos dice que se va a tardar aproximadamente 0.25 segundos, ¿no? En llenar la cavidad completa. Eso es un botón muy pequeño. También nos puede decir cuáles son las operaciones, las presiones operativas. ¿Okay? Esto nos ayuda a nosotros a determinar
si o no nuestra pieza se puede inyectar con la máquina que tenemos actualmente. Entonces eso es muy importante porque si yo tengo una máquina que tiene una presión operativa máxima de 30 megapascales y resulta que para mantener el empaquetamiento o para incluso llenar este modelo necesito 50, pues nuestra máquina no va a dar. ¿Okay? Entonces ya puedo tomar decisiones. Y ese es uno de los problemas más comunes con los que nos vamos a topar. Entonces ahora tengo la tarea de aligerar este diseño. Queremos, la dirección igual quiere ahorrarse un poco en materia prima y lo queremos hacer más delgado. Entonces vamos a editar la pieza y vamos a jugar un poco con ella y vamos a determinar si pasa o no por este nuevo proceso de inyección. Entonces lo primero que voy a hacer es cambiar esta operación de shell. Y por acá tiene un espesor de 0.06, pues lo vamos a bajar a 0.0, vamos a ponerlo a 0.03. Entonces, como pueden ver, ahí inmediatamente se hace mucho más delgado. Tal vez también quiero ahorrar un poco en estos refuerzos, entonces vamos a editarlos. Entonces tengo aquí algunas operaciones de RIP y podemos ver que tienen un cierto espesor, 0.03, vamos a reducirlos a la mitad, 0.015, los vamos a reducir todos. Y con eso vamos a ver si esta modificación no nos da algún problema a la hora del proceso de inyección. Entonces vamos a seguir editando, 0.015 de espesor a cada uno de mis RIPs. Listo. ¿Okay? Entonces con esto más o menos he logrado aligerar la pieza por ahí de un 25-27%. Ya es algo relevante, sobre todo si me pongo a pensar que voy a hacer 10.000, 12.000 de estas piezas, y es un ahorro significativo. Entonces vamos a determinar si la podemos o no manufacturar y la vamos a probar ante varias cuestiones. Entonces vamos a empezar con el proceso de inyección de plástico desde cero para que vean cómo es que se lleva este cargo. De entrada lo primero que queremos hacer es remallar, ¿okay? Porque hemos cambiado la geometría de mi componente. Una vez que he remallado, y es muy simple, ¿no? Simplemente, ahorita estoy utilizando el mallador automático, sin embargo yo puedo controlar de manera manual la densidad de mi malla. En este caso, utilizando el mallador automático, tengo una malla bastante decente. Algo que sin duda querré hacer ya para obtener mayor precisión en los resultados es refinar en las zonas más delgadas, como esta, por ejemplo. Pero esta malla es bastante decente para tener buena información. Ya teníamos definidos previamente nuestros materiales, habíamos definido ABS. Hay que definir las características de nuestra máquina, ¿okay? Y algo que le voy a decir aquí es que nuestra máxima presión operativa va a ser de 40 megapascales, ¿okay? Porque eso es lo que tenemos disponible en la máquina aquí en la compañía y tenemos que validar que lo pueda producir con ella. Hay que redefinir un punto de inyección, entonces vamos a hacerlo. Lo vamos a definirlo nuevamente en esta zona. ¿Okay? Si vemos que hay algún problema, vamos a cambiarle la posición a ver si podemos obtener algún mejor resultado. Y con esto estamos listos para empezar a simular. Lo único que tenemos que hacer es correr la simulación. Vamos a darle que sí, y ahí se va a poner a correr y este proceso va a tardar algunos segundos. Mientras déjenme platicarles algunas de las cosas que quiero evitar, ¿okay? y que quiero asegurarme en este proceso de simulación que no sucedan en la inyección. Vamos a hablar de un problema común que es tiro corto, ¿no? Que es simplemente que no se llene por completo mi cavidad. Y hay distintas causas de este. Muchas veces el material es muy viscoso, entonces ahí yo tengo la posibilidad dentro de Plastics de probar con distintos materiales y ver cuál es el que me da un mejor llenado. A veces la temperatura de inyección que estoy utilizando para el molde es muy baja, ¿okay? Lo cual tiene mucho que ver también con la viscosidad de
del material. A veces las prestaciones de la máquina con la que estoy inyectando no son suficientes, ¿okay? Es decir, no tengo suficiente presión, suficiente fuerza de empaque, y por eso no se alcanza a llenar nuestro molde. También tenemos otras causas relacionadas al diseño. Algo que vamos a querer evitar es tener cambios abruptos en el espesor de la pieza que estoy desarrollando. Es decir, si de repente paso de una zona con un cierto espesor muy grande a otro muy, muy pequeño, eso normalmente va a producir presiones muy, muy altas y se va a salir del rango permisible de mi máquina y no me va a permitir llenar la cavidad. O también va a producir simplemente que al fluir más despacio en esta zona mucho más delgada, pues se enfríe más rápido el material ahí y ya no se pueda llenar. De hecho, ya acabamos de terminar con la simulación. Acá tenemos algunos problemas y vamos a platicarlos sobre ello. De entrada, para utilizar este simulador SolidWorks Plastics no necesita ser un experto en moldes, ni mucho menos, porque tenemos nuestro Results Advisor, ¿okay? Que nos ayuda a interpretar de mejor forma los resultados que tenemos aquí. Entonces, acá tenemos un pequeño problema. La presión final es arriba de mi presión máxima operativa, ¿okay? Está un poquito arriba, ¿okay? Es 40.09 y mi operación máxima es 40, mi presión máxima es 40. Pero normalmente no queremos trabajar siempre con el máximo de presión de la máquina. Entonces, lo más probable es que esta pieza no se vaya a llenar, ¿okay? A menos de que la tengas trabajando al máximo. Entonces, vamos a ponerle ahí un pequeño factor de seguridad a esta presión operativa, vamos a cambiarla. Entonces, vamos a salirnos de nuestros resultados y vamos a decir que queremos trabajar no en el máximo que es 40, sino vamos a ponerle por ahí, vamos a ponerle 32, para tener un poquito más de espacio de trabajo. Y vamos a volver a correr y ver qué es lo que pasa, si esto se llena o no. Entonces, aquí se fijan, al hacer más ligero, digo, más delgado mi diseño, pues empiezo a tener problemas con las presiones. Cuando en el modelo inicial que les mostré, la presión que estábamos ocupando era como de 8 o 9 megapascales. Ahorita ya está elevándose hasta casi 40, más allá del máximo permisible de mi máquina. Entonces ahí, ese rediseño que yo hice, pues está teniendo el efecto de que no vamos a poder inyectar correctamente el componente con las características de máquina que tenemos. Fíjense, aquí podemos ver cómo progresivamente esta presión de inyección pues va escalando, ¿no? Apenas llevamos el 60% de la inyección del volumen y ya estamos en 23 megapascales. Se me hace que ni siquiera se va a alcanzar a llenar por completo la pieza. Vamos a dejar que termine y vemos si alcanza o no termina. Pero este problema lo podemos evitar ya sea haciendo un poquito más grueso nuestras zonas más delgadas, como estos ribs, donde seguramente tenemos la concentración más alta de presiones, o utilizando un material que sea menos viscoso. ¿Okay? Ahora veremos algunas soluciones posibles. Aquí fíjense, ya llegando al 90% de la inyección de mi cavidad, ya llegué a esa presión operativa máxima que yo había definido, ¿no? Que eran los 32 megapascales. Esto ya no se va a llenar. Aquí ya inmediatamente me manda este mensaje de error, me dice que hay tiro corto en tu propuesta de diseño. Entonces, como pueden ver, no se llena por completo mi cavidad. Entonces, un cambio de diseño tan simple como modificar el espesor de mi pieza resulta en una pieza que ya no se puede manufacturar utilizando mi máquina y utilizando el material que yo había definido inicialmente. Entonces, este cambio de diseño no puede pasar. Entonces, la respuesta que podemos dar aquí es, vamos a intentar hacerlo un poquito más ancho, ¿okay? Y ver si con eso ya pasa, ¿okay?
Eso obviamente va a sacrificar un poco el ahorro de material que habíamos tenido inicialmente, sin embargo puede garantizarme ya que va a ser manufacturable. Entonces vamos a regresar aquí a nuestro shell, nuestra operación de shell, y subirle un poquito, ¿no? A ver si con eso le podemos ayudar. Ahí ya le hicimos un poquito más grueso y tal vez, como les decía, ahí tenemos mucha concentración de presiones en estos ribs. Entonces el cambio fue muy drástico, lo hicimos a la mitad del espesor. Entonces vamos a cambiarlos un poco. Los vamos a regresar, tal vez estaban en .030, vamos a dejar los .022. Y a ver si con eso logramos un mejor resultado. Entonces cambiamos estos ribs. Y nos falta uno más por modificar. Y listo. Vamos a ver el efecto que tiene este nuevo cambio. Entonces, así en cuestión de 2-3 minutos, ustedes pueden validar distintos escenarios y ver cuál es el mejor en términos de ahorro de material y cuál es el que sí se puede o no manufacturar. Entonces vamos a remallar aquí. Listo. Definimos nuevamente nuestro punto de inyección. Aquí. Listo. Y volvemos a correr. Listo. Entonces, este primer problema, lo más seguro es que con estos cambios que le hicimos, lo vamos a poder sortear, que es el problema de tiro corto. Y cuando no evitamos ese problema, pues normalmente van ustedes a apreciar pues acabados de la pieza como esto que estoy mostrando, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cavidad correctamente llena, y la pieza como la produce, y acá es cuando pues, tenemos este problemita de tiro corto, ¿no? Es por supuesto algo que queremos siempre evitar. El problema es que cuando ya está hecho el molde y ya tiene problemas, no solo el molde nos costó mucho tiempo y dinero, sino repararlo y modificarlo nos va a costar otro tanto. Por ahí veo que empiezan a llegar algunas preguntas y dudas. Normalmente lo que hacemos es que una vez terminando el webinar, voy dando resolución a cada una de ellas, ¿ok? Entonces, en unos minutos más voy a ir a atender todas las preguntas y todas las dudas que van teniendo. Entonces, por ahí ya acabó, al parecer, ¿ok? Entonces, vamos a ver si con esto alcanzamos o no a llenar. Y resulta que, pues todavía no. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son nuestras presiones al final. Al final la presión es correcta y el llenado, vamos a verlo, vamos a repetirlo aquí. Fill time, listo. Ahora ya que actualicemos los resultados, podemos ver que sí, con esta modificación que hicimos, el llenado ya es correcto. ¿Ok? Entonces, esta modificación simple nos produce ya una pieza que es bien manufacturable. ¿Ok? Tenemos cuáles son las presiones. La presión final, pues miren, está ahí al mero límite, ¿no? A los 32 megapascales, pero como sabemos que nuestra máquina da hasta 40, podemos pensar que esto ya está dentro de margen. ¿Qué más podemos ver, ¿okay? sobre este proceso de inyección, esta simulación de inyección? Vamos a ver que queremos evitar otros problemas, no solamente el de tiro corto que ya evitamos. Otro problema muy común es tener líneas de soldadura, ¿okay? Y las líneas de soldadura suceden cuando dos caudales, ¿okay? Dos flujos de nuestro plástico fundido se encuentran, chocan, ¿ok? Entonces, en este choque, en esta superficie donde se hace el choque, se genera una línea de soldadura que tiene el problema de que va a producir una debilidad estructural en esa zona. Entonces, las queremos evitar. Y para que me entiendan un poquito más, esto es lo que sucede. ¿Okay? Entonces, en un ejemplo muy simple, yo aquí tengo mi punto de inyección, tengo esta obstrucción que forza que el flujo se separe
en dos caudales distintos, pero estos caudales eventualmente se empiezan a encontrar y van a formar esta línea de soldadura. Aquí normalmente podemos nosotros esperar que tengamos alguna debilidad estructural. Entonces muchas veces por el diseño en sí de la pieza no vamos a poder evitar la formación de las líneas de soldadura, pero sí podemos controlar en dónde se forman y tal vez queremos que se forman en zonas que no son importantes en términos de la resistencia de mi estructura o de mi componente. Entonces, ¿cómo podemos visualizar las líneas de soldadura en esta simulación? Pues muy simple. Una vez que tenemos hecho nuestra simulación de llenado, prendemos acá esta opción de líneas de soldadura y podemos ver en dónde se va a llevar a cabo la formación de las mismas. Otra cosa que nos puede ayudar a prevenir la formación de estas líneas de soldadura es tener múltiples gates de entrada. ¿Okay? Ahorita solo tenemos uno y tal vez por toda esta formación de líneas de soldadura que estoy viendo, lo más seguro es que este no sea el mejor punto de inyección posible. Entonces podemos probar con distintos. Pero ahí podemos ver la orientación y la ubicación de estas líneas de soldadura. Vamos a regresar a nuestros resultados. ¿Okay? Quitamos líneas de soldadura. ¿Qué más me gustaría saber sobre este proceso de inyección? Me gustaría saber dónde se hace la formación de las burbujas de aire, para yo poder definir cuáles son las zonas donde tengo que generar una ventilación de aire. Entonces, la generación de burbujas de aire se produce porque no tengo ventilación en mi molde. ¿Okay? Normalmente ponemos las ventilaciones de tal forma que sean muy delgadas para que no se meta plástico por ahí, lo suficientemente anchas para que salga el aire hacia la atmósfera. ¿Dónde ponerlas es la respuesta que queremos? ¿Okay? ¿Dónde colocarlas? Y para esto también nos puede ayudar SolidWorks Plastics. Entonces, si prendemos acá esta opción de Air Traps dentro de SolidWorks Plastics, podemos ver la ubicación de estas burbujas de aire. ¿Okay? Entonces, tenemos una aquí, por acá otra de mayor dimensión. Entonces, estas zonas son las que tenemos que ventilar. De entrada, entonces, tú como diseñador, utilizando SolidWorks y SolidWorks Plastics, ya puedes, número uno, validar si el diseño de pieza es manufacturable o no a través de un proceso de inyección de plástico. Y puedes darle información muy relevante a aquellos que se encargan del desarrollo de tus moldes. Por ejemplo, le puedes dar este plot para decirle dónde deben de ir sus ventilaciones para que esta persona no tenga que estar a prueba y error viendo dónde ponerlas. Le puedes decir el tipo de líneas de soldadura que se forman, ¿okay? Y que tú estás de acuerdo con la formación de las mismas. Y tienes también otra información interesante del proceso, por ejemplo, cuál fue tu presión operativa de inyección, cuál es la temperatura al final del llenado de plástico, ¿okay? La temperatura promedio, el tiempo aproximado de enfriamiento que va a necesitar, en este caso 5.45 segundos. Si tengo o no, fíjense, esto es muy interesante, rechupes, ¿ok? Hablábamos que otro de los errores comunes son los rechupes o los hundimientos. Aquí con esta aplicación yo puedo determinar si voy o no a tener estos rechupes y de qué dimensión van a ser. Entonces, en este caso, el rechupe mayor es de 0.01 milímetros, que está aquí y acá. Entonces, 0.01 milímetros probablemente sea un rechupe prácticamente invisible. ¿Okay? Entonces, este tipo de defectos no los va a alcanzar a apreciar el usuario o el cliente final. Entonces, podemos decir que estamos dentro de margen. ¿Okay? Entonces, con esta aplicación, el diseñador ya tiene la oportunidad de determinar si lo que está proponiendo no solo es eficiente en términos de usabilidad, sino también eficiente en términos de manufacturabilidad. Y miren, aquí está un ejemplo de este problema de tener burbujas de aire ahí atrapadas, ¿no? Aquí se alcanzan a ver, acá tuvimos la suerte en este ejemplo
de que la burbuja de aire no causó que se quemara el plástico, o sea, solo se generó la cavidad, pero muchas veces van a ver que cuando tenemos una burbuja de aire en mi cavidad, se va a quemar todo el plástico alrededor de esa burbuja de aire y va a tener un efecto muy feo, incluso no se va a llenar por completo la cavidad, entonces por eso es muy importante definir estas ventilaciones y las zonas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya me quiero meter a fondo, ¿no?, en el desarrollo de los moldes de inyección de plástico? Para eso yo ya les recomendaría entonces que volteen a ver nuestra solución más avanzada, que es SolidWorks Plastics Premium, que le permita al experto en moldes no solamente probar estas condiciones simples que acabamos de aprender hoy, sino también a simular la segunda etapa, que es la de empaquetamiento, ¿okay?, a simular cavidades múltiples, balanceo de líneas de inyección, procesos más complejos como coinyección o inyección sobre insertos, el análisis de las fibras y el acomodo de las mismas, y probar el sistema de enfriamiento que están desarrollando, ¿okay? Algo muy importante para cualquier experto o cualquier persona que se vaya a dedicar a hacer sus propios moldes es definir un sistema de enfriamiento eficiente, que sea rápido pero no brusco, ¿okay?, y que no produzca uno de los principales defectos derivados de un mal enfriamiento, que es el alabeo o warp. Todas estas condiciones las pueden simular dentro de SolidWorks Plastics Premium. Para concluir, pues básicamente con SolidWorks CAD y SolidWorks Plastics Standard, cualquier diseñador puede tomar decisiones temprano en el proceso de diseño alrededor de sus productos que le garanticen que la parte puede ser efectivamente manufacturada a través de un proceso de inyección de plásticos en molde y que la calidad va a estar garantizada.